Vamos a comenzar la clase con el mantra para saludar a los maestros de yoga. Vamos a juntar las manos delante del pecho, los ojos cerrados. Inspiramos. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Muy bien, les doy la bienvenida a esta clase que llamamos el Ashtanga Yoga de Patanjali, una guía práctica para el meditador. ¿Sí? Lo primero que vamos a decir entonces es que Patanjali es el maestro de yoga que tiene más autoridad en el campo de la meditación. Es un referente en el campo de la meditación. Y lo que hace en el Ashtanga Yoga es mostrar 8 pasos para llegar a la meditación profunda. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es una pequeña introducción para que todos podamos estar en contexto de entender qué es la meditación, cuáles son los beneficios de la meditación y qué entrenamos en la meditación, cómo se entrena el ciclo de la atención en la meditación. Eso va a ser breve, ¿sí? Es un tema que está desarrollado ya en algunas clases que están ya en YouTube, pueden ir ahí y profundizar un poco más. Hoy vamos a hacer hincapié entonces en los 8 pasos de Patanjali, ¿sí? Que se van a dividir en lo que llamamos una preparación general para la meditación, una preparación específica y luego el proceso específico que se da en la meditación. Y luego al final vamos a hacer una experiencia breve de meditación. Entonces comenzamos hablando de la meditación. Podemos entenderla como una actividad mental que genera claridad y concentración cuando se practica de manera regular. ¿Sí? La meditación es una práctica que hacemos con la mente, a diferencia de otro tipo de prácticas que involucran más el cuerpo, como puede ser la práctica de asanas, u otro tipo de prácticas que involucran el uso de la voz, como puede ser la recitación de mantras. ¿Sí? Es una actividad que se hace con la mente, el cuerpo se queda quieto, no hablamos, los órganos de percepción que nos conectan con el mundo externo se apagan, eso se llama pratyahara, es un paso que va a nombrar Patanjali después, para hacer un trabajo interno. Pero es algo que hacemos con la mente, es una actividad mental. ¿Sí? No es dejar que la mente divague y haga lo que quiera, no es poner la mente en blanco o controlar a la mente para que se detenga la fuerza, sino que es un proceso, una actividad que vamos haciendo con la mente, especialmente con la atención de la mente, para ir llevándola de a poco a lo que llamamos un estado meditativo. Entonces la meditación puede ser entendida tanto como una técnica, una herramienta que yo uso que tiene ciertos pasos, que Patanjali los va a enumerar hoy. ¿Sí? Hay cierta técnica de meditación y también puede ser entendida como el estado mental al cual arribamos luego de hacer esta práctica. Es un estado de máxima claridad y concentración en nuestra mente. Entonces la meditación es una actividad mental que la practicamos para ganar claridad y concentración. ¿Sí? Son los 2 beneficios fundamentales de la meditación, están en ganar esas cualidades que están disponibles luego en nuestra mente. Tenemos una mente más clara, una mente menos reactiva, una mente que nos permite ver con más claridad, que nos permite pensar mejor. Y al mismo tiempo es una mente que está enfocada, que está atenta, ¿sí? Que tiene una atención unidireccional. Pareciera que fueran 2 cualidades opuestas, la relajación y la concentración, pero se pueden unificar. ¿Sí? Y puedo mantener una mente que me permita tener claridad, que no sea reactiva y al mismo tiempo estar muy enfocada. Después hay un montón de beneficios que repercuten en el cuerpo, ¿sí? A nivel orgánico con la meditación, pero ahí la síntesis que podemos hacer es la meditación relaja el sistema nervioso, por lo tanto beneficia al resto de los sistemas del cuerpo. Por eso es que la meditación puede ser beneficiosa para mejorar problemas digestivos asociados al estrés del sistema nervioso. Bajo el estrés del sistema nervioso mejora la circulación sanguínea a nivel digestivo, mejora ciertas funciones. ¿Sí? Quizás en otra persona el estrés se manifiesta, por ejemplo, en un exceso de tensión en la musculatura de la espalda. Cuando logro relajar el sistema nervioso a través de la meditación, va a disminuir la tensión de la musculatura de la espalda. Otras personas pueden sentir el sueño alterado por el estrés del sistema nervioso. Cuando equilibra el sistema nervioso, se regula el sueño gracias a la meditación. Lo mismo puede pasar con la presión arterial. Si a ciertas personas el estrés les genera un aumento de la presión arterial, bueno, cuando con la práctica regular de la meditación regulamos el estado del sistema nervioso, se puede regular también
En este caso la presión arterial. Entonces, el estrés se manifiesta en diferentes síntomas, en diferentes sistemas. Como la meditación regula el sistema central, que es el sistema nervioso, vemos que se pueden obtener un montón de beneficios a nivel orgánico. Pero la meditación está pensada especialmente para generar cambios a nivel cognitivo, a nivel del funcionamiento de la mente. Es un entrenamiento de la mente para que esas cualidades luego estén disponibles en la vida cotidiana. Por eso es que necesitamos, como dijimos en la definición, ciertos beneficios, claridad de concentración, siempre y cuando se practique de manera regular, ¿sí? Porque tenemos que exponer a la mente de manera diaria, cotidiana, al estímulo de la meditación para entrenar estas cualidades, claridad y concentración, que después van a estar disponibles para nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que entrenamos con la meditación es la atención. La atención es una cualidad de nuestra mente, que es como un músculo, se puede entrenar, la atención o la concentración. Y esta atención podemos dividirla en dos tipos, una atención o una concentración multidireccional, que es la que usamos, por ejemplo, cuando practicamos un deporte, que estamos atendiendo muchas cosas, cuando manejamos el auto, es una atención multidireccional, ¿sí? Hay muchas cosas que van en automático, pero estoy atento a muchos estímulos. Y tenemos otro tipo de atención, que es el que entrenamos en la meditación, que es la unidireccional. Es enfocarse en un solo estímulo a la vez, ¿sí? Que no haya muchos estímulos dando vuelta a la mente, sino que a pesar de que pueda haber muchos estímulos, el enfoque siempre va a uno. Entonces, si tenemos que hacer una síntesis de qué entrenamos en la meditación, es la atención a través de lo que se conoce como el circuito de la atención, que es el siguiente. Siempre que vamos a meditar ponemos un punto en donde atender, ¿sí? En donde enfocar nuestra atención. Se llama un objeto de meditación, alámbana. En la experiencia que vamos a hacer hoy, el primer objeto de meditación va a ser nuestro cuerpo. La atención se va a enfocar en el cuerpo, en la postura corporal, en la quietud corporal, ¿sí? El segundo objeto de atención va a ser la respiración. Vamos a observar cómo el cuerpo respira. Y entonces yo le doy esa tarea a la mente, ¿sí? La mente, entreno la atención, digo, bueno, voy a estar atento, conectado a la respiración. Esa es la tarea que yo le doy a la mente. Es el primer paso. La mente se enfoca en la respiración. Luego es normal que la mente se distraiga, empiece a divagar, se vaya de la atención. Empieza el diálogo interno, que es lo más habitual en la mente humana, ¿sí? El pensamiento asociativo, el diálogo interno. La mente se va. El tercer paso es, me doy cuenta de la distracción. Soy consciente de que la mente se fue a un lugar diferente a donde yo le había pedido que esté. Entonces, ¿qué hago? La traigo de regreso a la respiración, al objeto de meditación. Y ese circuito es el que entrenamos una y otra vez en la meditación. Si yo sé que ese es el entrenamiento que hago, puedo decir que en realidad la meditación es desarrollar la capacidad de darme cuenta de la distracción y de volver al foco de atención. Es volver al foco de atención. Es imposible que la mente se quede quieta en la respiración, solo ahí. Se va a ir. Lo importante es darme cuenta de la distracción y traerla de vuelta. Y eso es lo que entreno. Si yo entiendo eso, no me voy a poner mal porque la mente se distrae, si es lo natural. Voy a hacer el ejercicio de traer la mente cada vez que se va, las veces que sea necesario. ¿Qué diferencia hay entre un meditador experto y otro que no? La persona que empieza a meditar, muchas veces la mente se distrae, está todo el tiempo trayéndola de vuelta. Y en muchos casos la mente se va y se da cuenta después de un minuto que estuvo distraída. La persona que tiene experiencia en meditación se enfoca en la respiración y está atento. Y sabe, cuando la mente se empieza a ir, la trae de regreso. Se empieza a ir, la trae de regreso. Desarrolla esa habilidad de volver cada vez que la mente se distrae. En esta conversación que estamos teniendo, la atención de ustedes está en lo que yo estoy comentando y es probable que la atención se haya ido a qué voy a preparar después para comer o qué voy a hacer después a la noche o mañana, cómo tengo que planificar. La mente se va y me doy cuenta de la distracción y la traigo al objeto de atención, que en este caso es la charla que estamos teniendo. En la meditación se entrena eso, nada más que con objetos que son más sutiles y son internos, ¿sí? Como van a ser la atención en el cuerpo, la atención en la respiración y luego en un mantra, que es un sonido pensamiento que ponemos en nuestra mente para prestarle atención. Con esta breve introducción
quería que estemos juntos entendiendo qué es la meditación, qué es lo que se entrena en la meditación, y ahora vamos a pasar a enumerar el Ashtanga Yoga de Patanjali, ¿sí? Que son 8 pasos. Ashta quiere decir 8, Anga, 8 partes, 8 pasos, ¿sí? Para llegar a la meditación profunda. Eso es lo que propone Patanjali en este proceso de 8 pasos. Y esos 8 pasos lo podemos dividir en tres segmentos. Primero, preparación general. ¿Sí? Los 2 primeros pasos están en lo que llamamos preparación general. Luego, el tercer, cuarto y quinto paso es lo que llamamos preparación específica para la meditación. Y los últimos 3 son cuando ya estamos en el proceso de meditación. ¿Sí? Entonces, Patanjali lo que hace es mostrar de lo externo a lo interno, o de lo general a lo específico, qué pasos tenemos que seguir si queremos lograr una meditación profunda. Entonces, los 2 primeros pasos que Patanjali propone se llaman Yama y Niyama. Yama y Niyama se pueden sintetizar como 10 valores humanos universales de sentido común que Patanjali propone y nos dice: es conveniente vivir en la vida cotidiana de esta forma para tener cierto grado de estabilidad emocional, de tranquilidad con nuestras emociones, con las demás personas, con el mundo, para que podamos sentarnos con cierto nivel de tranquilidad. Porque si ese nivel de base no está, es muy difícil sentarse a meditar. ¿Sí? Entonces, vamos a enumerar y hacer un pequeño punteo de cada uno de ellos, pero con esta idea, la preparación general, Yama y Niyama. Patanjali nos dice: antes de sentarnos a meditar, tenemos que observar la manera en la cual nos desenvolvemos en el mundo. De qué forma actuamos en el mundo, cómo tomamos lo que nos sucede para tener armonía con nuestras propias emociones, en la relación con las demás personas y con los hechos del mundo. ¿Sí? Entonces empieza a enumerar, ¿no? Dice, primer punto, Yama. El primer valor que propone Patanjali se llama Ahimsa. Himsa quiere decir dañar, A es la ausencia de daño. Tratar de desenvolvernos en la vida dañando lo menos posible. ¿Sí? Podríamos, y en algún momento lo haremos, hablar una clase sola específica de este valor, ¿sí? De Ahimsa, no dañar. Pero como síntesis podemos decir, la mayor fuente de daño generalmente está en cómo nos comunicamos. Porque no estamos en la calle agarrándonos las trompadas con los demás, como pueden hacer los chicos cuando no saben todavía expresarse bien con palabras, ¿sí? Y tienen mucha fisicalidad en su vida. Nosotros nos expresamos a través de palabras, pero la incorrecta forma de comunicarnos puede generar daño. ¿Sí? Entonces, un punto a observar es cómo me comunico con las demás personas, de qué forma me comunico para dañar lo menos posible al otro. Y cuando daño menos a otras personas, voy a estar en mayor armonía con ellas. ¿Sí? Segundo valor es Satya. Satya quiere decir la verdad, la autenticidad. Intentar tener coherencia en nuestra vida entre lo que pensamos, decimos y hacemos. ¿Sí? Para no tener tantas contradicciones internas. Para que no haya división entre el pensador y el hacedor. En que pienso de hacer ciertas cosas y después en la vida no las puedo concretar, o veo mi vida y voy por un carril totalmente diferente al mundo interno que tengo. ¿Sí? Entonces, Satya no es solamente hablar con la verdad, sino ser sinceros con nosotros mismos en vivir de manera auténtica. ¿Sí? Para que nuestro mundo interno tenga coherencia con lo que hacemos en la vida cotidiana y no haya esa división o esa contradicción interna. El tercer valor que Patanjali propone se llama Asteya. Asteya quiere decir, me lo traducen como no robar, pero en realidad es no tomar lo que no nos es dado. No estar en la vida tratando de sacar provecho todo el tiempo, con esa mirada a ver qué provecho puedo sacar para mí, qué oportunidad puedo tener para aprovecharme de los demás, sino es tomar lo que la vida nos da y tener una actitud más de contribuir que de estar tratando de sacar provecho en toda situación. ¿Sí? Fíjense que son valores que hacen que nuestra mente tenga mayor estabilidad emocional, ¿sí? Que tenga menos ruido interno. El cuarto valor se llama Brahmacharya. Acharya quiere decir seguir, aquel que sigue la búsqueda de Brahma. Brahman es la palabra que representa a la naturaleza del yo. ¿Sí?
es no perseguir otras metas por sobre el autoconocimiento. Para la cultura védica yógica, la solución al problema fundamental del sufrimiento del ser humano pasa por el autoconocimiento. Entonces, es un valor que Patanjali dice, Brahmacharya, es importante que la meta principal en tu vida pase a ser el autoconocimiento. No quiere decir que no haya otras metas, pero la meta fundamental es el autoconocimiento. A través de darme cuenta de que logrando el autoconocimiento, voy eliminando la raíz del sufrimiento del ser humano que está debido a avidya o la confusión que tengo sobre quién realmente soy. El quinto valor que Patanjali propone se llama aparigraha, que es renunciar al sentido de posesión, al sentido del yo y de lo mío, ¿sí? Muchas veces se traduce como no acaparar, pero en realidad es el apego que puedo tener yo con los objetos, con las personas, con las relaciones, con las experiencias, no tiene tanto que ver con el objeto, la persona, la experiencia en sí, sino en el vínculo que yo tengo con ese objeto o con esa persona, ¿sí? Entonces Patanjali dice, es conveniente renunciar al sentido de posesión, de esto es mío, sino que esto me fue dado por un tiempo, ¿sí? Hasta con el propio cuerpo, es un cuerpo que me fue dado, está a mi cargo, lo cuido, pero no tengo un apego tan fuerte hacia el cuerpo, ¿sí? Tampoco tengo sentido de posesión fuerte hacia las demás personas. Si yo tengo el sentido de posesión sobre mi hijo, corro el riesgo de manipular un poco su individualidad, ¿sí? De manipular un poco su naturaleza, la personalidad que él tiene y las búsquedas que él pueda tener, ¿sí? Eso no quiere decir que yo no tenga sentido de propiedad sobre esa persona, que yo no pueda cuidarlo, que yo lo voy a amar, a cuidar, a acompañar, pero sin ese sentido de posesión que pueda asfixiar al otro, ¿sí? Entonces, aparigraha es ese sentido de renuncia al sentirme el propietario de las cosas y mucho menos de las personas. Y ama, brevemente, es el primer paso. El segundo sigue enumerando 5 valores, ¿sí? El primero es Shaucham, el sexto valor es Shaucham, que es la limpieza mental, ¿sí? Que nos lleva a tener cierto equilibrio a nivel emocional. Tiene que ver con cómo manejamos ciertas emociones, sobre la regulación emocional. Tiene que ver también con el empezar a bajar los niveles que se llaman de raga dvesha en nuestra mente, el deseo y la aversión, ¿sí? El tener expectativas muy cerradas de cómo tienen que ser las cosas, ¿sí? Que eso me termina generando sufrimiento cuando las cosas no se dan como yo lo espero, ¿sí? Todos tenemos expectativas, todos tenemos deseos, pero Shauchan, la limpieza mental, es no tener que esas expectativas, esos deseos no nos terminen generando dependencia emocional, ¿sí? Ahí podemos hablar cierto nivel de vairagya, de desapego a esas preferencias internas que pueda haber a nivel mental. La base de este valor, Shauchan, de la limpieza interna, es lograr cierto equilibrio emocional. El séptimo valor es Santosha. Santosha quiere decir contentamiento, ¿sí? Tener un estado de contentamiento interno a pesar de las circunstancias variables que puedan aparecer en nuestra vida. Es fácil estar contento cuando las cosas salen como nosotros lo esperamos, pero no es tan fácil estar con un estado de ánimo estable, con cierta tranquilidad y paz, cuando las cosas no suceden como lo esperamos. Entonces, este valor, ¿sí? Santosha, habla de la aceptación. Tener la capacidad o desarrollar la capacidad de aceptación de aquellos hechos que no están bajo nuestro control. No habla de no tener expectativas. Todos tenemos una expectativa, queremos lograr ciertas cuestiones, por eso hacemos. Pero Santosha es lograr cierta tranquilidad aceptando de que no tengo el control de todas las variables, ¿sí? Aceptando de que hay muchas variables que no conozco, otras no tengo nada de control sobre ello, entonces no puedo depender. Mi estado de tranquilidad interna, de contentamiento, no puede depender de si las cosas salen siempre como yo lo deseo, porque eso no va a ser así. Mi estado interno, si dependo de eso, va a ser totalmente cambiante, porque a veces las cosas salen como lo espero o más, a veces salen menos de lo esperado o lo opuesto,
y no siempre tengo la posibilidad de controlar eso. Entonces Santoya es basar un estado de tranquilidad interna, de paz mental, a través de la aceptación de la vida tal cual es. El octavo es tapas. Este valor tapas es el valor por la disciplina, ¿sí? La disciplina de la mente que puede conducirnos hacia el autoconocimiento. Es importante para cualquier objetivo que tengamos en nuestra vida cierto nivel de disciplina, ¿sí? Acá Patanjali lo pone como un valor, ya que para lograr el autoconocimiento es importante cierta disciplina en el estudio, ¿sí? Y en estas prácticas que él propone para que la mente tenga una estabilidad interna propicia para diferentes prácticas como puede ser la meditación o el estudio de Jnana Yoga o Vedanta. El noveno valor es Swadhyaya, es decir, el estudio tradicional de la enseñanza védica, ¿sí? Swadhyaya a veces se traduce también como autoconocimiento, ¿sí? Es estudiar a través de Jnana Yoga o Vedanta las enseñanzas de los Vedas que nos llevan hacia la eliminación de la ignorancia, nos llevan a lograr el autoconocimiento, que es lo que permite eliminar la aflicción fundamental del ser humano. Y el último valor, Ishvara Pranidhana, es lograr estar en armonía con nosotros mismos, las demás personas y el mundo, los hechos, estar en armonía con el orden dado en la creación, ¿sí? Poder, a través de estos valores, por ejemplo, estamos en armonía con la vida, ¿sí? Una persona que puede comunicarse con la verdad de manera no violenta, siendo empático con el otro, va a tener mucha más armonía con la vida, en la relación con los demás, que si no vive esta vida de valores, ¿sí? Entonces, este conjunto de valores que Patanjali propone, él lo pone como el paso inicial, para hacer el proceso hacia la meditación. ¿Qué sucede? ¿Puedo empezar directamente a meditar sin tener este estilo de vida? Lo puedo hacer. Lo que sí Patanjali muestra acá es que es más fácil que la meditación se dé en aquellas personas que viven un estilo de vida de valores humanos universales, porque van a tener más equilibrio emocional. Van a estar más tranquilas consigo mismas para cuando puedan sentarse a meditar sin tener tanto diálogo interno, ¿sí? Por el roce con el mundo, por las dificultades en las relaciones con las demás personas y con el mundo. Entonces, este estilo de vida basado en valores humanos no es propio del yoga, ¿sí? Pero ya Patanjali muestra que la persona que vive de esta estructura de valores va a tener una estabilidad emocional que es poco probable que la tenga una persona que no considera para nada estos valores, ¿sí? Entonces eso es lo que llamamos preparación general, vivir desde una vida de valores. Y luego empieza lo que llamamos la preparación específica. Entonces, yama y niyama, preparación general. Preparación específica, el primer paso es asana. Asana significa postura. Me siento a meditar. Ya hice una preparación general en la vida cotidiana que me permite sentarme en una postura estable y cómoda, con cierta tranquilidad física y mental, para que pueda hacer el proceso de meditación. Patanjali define a asana como dice, stira sukham asanam. Asanam, la postura tiene que ser stira y sukham. Stira habla de firmeza. Tiene que ser una postura firme para el cuerpo, estable. Puede ser sentado en una silla, sobre mantas en el suelo. Lo importante es que la columna esté erguida, esté estable, que haya cierta firmeza en el cuerpo, ¿sí? No sugiere meditar acostado en la cama, ¿sí? Sino con cierta estabilidad en el cuerpo físico. Y sukham quiere decir contentamiento, tranquilidad, felicidad a nivel mental. Tiene que haber una base de cierta tranquilidad mental ganada por el estilo de vida basado en valores, con el cual me desenvuelvo en la vida cotidiana, ¿sí? Para que cuando me siente el cuerpo tenga cierta estabilidad y la mente cierto espacio para poder hacer el proceso de meditación. Asanam, la postura firme y estable, y cómoda. El siguiente paso es pranayama, ¿sí? La regulación de la respiración. Es aprender a calmar la mente a través de una respiración lenta y profunda, y también que la mente pueda acostumbrarse a serenarse observando la respiración, contemplando la respiración. Entonces, asana, me siento, y el siguiente paso es pranayama, ¿sí? Regular la respiración para que el sistema nervioso pueda ir
bajando un poco más hacia lo que llamamos la estimulación parasimpática, ¿sí? De la relajación. Pratyahara es la absorción de los sentidos, ¿sí? Es poder retirar los sentidos del mundo externo. Por eso cierro los ojos, dejo de escuchar estímulos auditivos, no estoy comiendo ningún caramelo ni algo que estimule el sentido del gusto, ni tampoco pongo tantos olores para que el sentido del olfato esté superestimulado. Tengo que tener cierta temperatura corporal para que también el cuerpo esté cómodo, ¿sí? Este pratyahara entonces es los sentidos que están pensados y diseñados para conectarse con el mundo y traer conocimiento del mundo. Los órganos de los sentidos en sánscrito se llaman jnana indriyas. ¿Sí? Indriyas quiere decir órganos, jnana de conocimiento. A través de los sentidos conocemos el mundo, ¿sí? A través de los ojos puedo conocer las formas y colores, los oídos los sonidos, ¿sí? Gusto, tacto, olfato. Pero fíjense que eso me permite conocer lo externo. No me conozco a mí mismo a través de los sentidos me permiten conocer los objetos externos. Yo soy el sujeto, yo soy el conocedor, no me voy a conocer por los sentidos. Entonces la meditación no tiene nada que ver con la estimulación sensorial, sino todo lo contrario. Pratyahara. Dejo de generar estímulo a los sentidos para que la mente pueda hacer un viaje hacia adentro y no a conectarse con el mundo. Pratyahara es la capacidad que tiene nuestra mente de desconectarse del mundo externo. Entonces yo puedo hacer ese ejercicio, cierro los ojos, me tapo los oídos, ¿sí? Y pienso que puedo volcar hacia adentro los sentidos. Pero ¿qué pasa si yo tengo mucho apego hacia el mundo? Voy a cerrar los ojos, pero la mente va a empezar a pensar la actividad linda que voy a hacer después de meditar. O qué lindo que sería estar haciendo tal cosa en vez de meditar. O qué lindo sería estar comiendo tal comida, ¿sí? O escuchando cierta música. Más allá de que yo apague los sentidos, la mente sigue anhelando mucho ir hacia afuera. Entonces, pratyahara no solamente es volcar los sentidos hacia adentro, sino vivir un estilo de vida de yoga, como Patanjali marcó en los 2 primeros pasos, para que la mente no tenga tanta avidez del mundo y que pueda encontrar cierta satisfacción haciendo un viaje interno, que es la meditación. ¿Sí? Vamos a hablar de eso también, cómo en la meditación encuentro que esa paz, esa tranquilidad, ese contentamiento, lo encuentro en un viaje interno sin necesidad de tener experiencias en el mundo externo. ¿Sí? Pratyahara entonces esa capacidad de retraer los sentidos. Estos 3 pasos, asana, la postura, pranayama, la respiración, pratyahara, la absorción de los sentidos, es lo que llamamos preparación específica. Estoy ya sentado en la postura de meditación. Preparación general es cómo me desenvuelvo en el mundo, en la vida, en los roles. Me genera cierta estabilidad, madurez emocional para que pueda sentarme. Asana, pranayama y pratyahara son los 3 pasos de preparación específica. Y ahora vamos a ver los últimos 3 pasos que son el proceso de la meditación. La meditación comienza con el 6º paso, que es dharana. Dharana quiere decir la concentración, la atención unifocal. ¿Sí? Y la intención en la concentración es que hagamos un proceso de lo externo a lo interno. En la vida cotidiana, cuando practicamos un deporte, tocamos un instrumento musical, estudiamos algo, desarrollamos la atención en un objeto externo, ¿sí? En un objeto grueso. Mientras que en la meditación, en la dharana, la concentración, es hacia objetos cada vez más sutiles. ¿Sí? Por eso es que vamos desde la concentración del cuerpo, que es algo palpable, ¿sí? Hacia la concentración en la respiración, que es más sutil, ya es más difícil para la mente enfocarse en eso, concentrarse en la respiración. Y por último en el mantra, ¿sí? Que es un objeto mucho más sutil, es solo un pensamiento. Entonces, la intención de dharana o de la concentración es que cada vez podamos enfocar nuestra mente en objetos más sutiles. ¿Sí? Esa capacidad de concentrarnos en objetos cada vez más sutiles es lo que hace que la mente se vaya aquietando, se vaya aclarando en las etapas profundas de meditación. Dharana. Luego tenemos el 7º paso que se llama dhyana. Dhyana quiere decir meditación. ¿Sí?
Entonces la meditación es saber volver al objeto de meditación y permanecer, ¿sí?, en ese rol de testigo, ser el meditador, ¿sí?, desarrollar el rol de meditador. Soy un sujeto, soy el sujeto que está meditando, usando la mente, su atención para meditar en un objeto. En la meditación, en la fase de meditación, luego de la concentración, es darme cuenta que yo siempre soy el testigo, ¿sí?, que estoy observando a través de la mente y de la atención el objeto de meditación. Eso, una vez que se genera cierto entrenamiento, cada vez se desarrolla con menos esfuerzo, ¿sí? Pongamos el ejemplo del mantra. Siempre vamos a usar el mismo mantra, no lo cambiamos de un día a otro. Usamos el mismo mantra para que se vaya generando cada vez más concentración en ese objeto sonoro mental, ¿sí?, en el mantra. Se va profundizando cada vez más la concentración y cada vez es más fácil mantener en la mente el mantra, ¿sí? Se va generando un flujo de atención cada vez más fácil hacia el mantra. Entonces, dhyana o la meditación es poder volver una y otra vez a ese objeto sin perder la conciencia de que soy el que está meditando, ¿sí?, de que soy un testigo de cómo la mente está atenta al mantra, ¿sí? Eso es la dhyana, la meditación. Y samadhi es el octavo y último paso de este proceso de meditación, que es la meditación profunda, el estado de meditación profunda o de contemplación profunda, ¿sí? Contemplación profunda ¿en qué? No tanto en el objeto que pongo de meditación, como puede ser el cuerpo, la mente, el mantra, sino en verme como el testigo, ¿sí?, que estoy meditando. Es la contemplación profunda en el ser. Es decir, a medida que la mente se va calmando, lo que queda soy yo de manera esencial, ¿sí? Esa presencia silenciosa que queda cuando la mente se relaja, soy yo de manera esencial. Soy yo como un ser consciente, ¿sí?, como conciencia pura. Eso es lo que me muestra samadhi. Hace que la mente se calme y pueda verme por lo que realmente soy. Patanjali llama el drashtuhu, el vedor, el testigo, ¿sí?, la presencia silenciosa. Ser consciente que soy. ¿Qué sucede? En la meditación no es que genere paz, tranquilidad, ¿sí?, interna, sino es que cuando la mente se aquieta y cuando me desvinculo del cuerpo, de la mente, de los roles, más que nada de los pensamientos que surgen en ella, lo que percibo, ¿sí?, lo que experimento de manera profunda es esa calma, esa tranquilidad que ya está en mí. No es que lo generó la meditación. La meditación aquieta la mente y ahí puedo percibir lo que yo ya soy, lo que ya está, ¿sí? Entonces la meditación lo que nos muestra en samadhi, que es esa paz, esa tranquilidad que tanto buscamos en el mundo, haciendo cosas, buscando metas, objetivos, experiencias, para lograr paz, para lograr tranquilidad, para lograr felicidad. La meditación lo que me demuestra que en realidad esa paz y esa felicidad que tanto anhelo ya está en mí. Lo que me hace la meditación es descubrir esa paz que ya está en mí, esa tranquilidad, esa felicidad, ese contentamiento que ya está en mí, ¿sí? Entonces uno podría acá decir, bueno, ¿cómo? Yo creo y tengo claro que en mí hay ciertas experiencias que me dan felicidad. Yo cuando escucho la música que me gusta me siento feliz. Cuando hago la actividad física que me gusta me siento feliz. Cuando estoy con una persona que es de mi agrado me siento feliz, estoy en paz, me siento contento. En realidad lo que uno tiene que observar ahí es qué estado mental uno tiene cuando está en esa experiencia que supuestamente da felicidad y paz. La mente se relaja, la mente deja de exigir, la mente deja de demandar algo diferente a lo que hay. Hay una aceptación de ese momento tal cual es, la mente acepta ese momento, esa experiencia, se calma y me encuentro en paz, me veo feliz, estoy contento. Pero no es la experiencia en sí, sino la misma experiencia generaría felicidad en todas las personas y no es así. Y a veces una misma experiencia, hay ciertos momentos que me da felicidad y en otros no tanto. O una experiencia, una actividad que cuando era chico, joven, me generaba mucha felicidad y paz, hoy ya es indiferente para mí. O es más, me genera aversión, lo contrario. Entonces lo que vemos en la meditación profunda es que esa paz que tanto anhelo y busco en el mundo
ya está en mí. ¿Sí? Es una muestra de que esa paz, esa felicidad es parte esencial en mí. ¿Sí? Con esto tampoco tenemos que confundirnos y creer que la solución está en meditar todo el día para encontrarme en paz. La meditación es una muestra de que esa paz es interna. ¿Sí? Después el yoga propone una serie de sádanas, de medios, para que esa paz que yo experimento en la meditación se haga cada vez más estable en mi vida. ¿Sí? Que yo pueda vivir de ese estado de tranquilidad, de paz, no tan dependiente de qué experiencias pueda o no tener en el mundo. ¿Sí? Entonces, un poco la síntesis que podemos hacer en estos pasos que propone Patanjali, que es el maestro principal en meditación. La meditación comienza con cómo tenemos que desenvolvernos en la vida cotidiana. No podemos separar el estilo de vida de una práctica interna como es la meditación. No quiere decir que la persona no pueda meditar si no tiene un estilo de vida de valores, pero va a ser mucho más difícil. O podemos entender por qué cierta persona tiene un nivel tan alto de ansiedad que no pueden sentarse a meditar. Tienen que revisar un poco cómo están viviendo su vida. Tiene que haber un nivel de base de estabilidad emocional para que pueda ir desde la preparación general a la preparación específica. Sentarme a meditar. Y ahí veo si hay obstáculos. Si me siento y me duele la espalda, no puedo acomodar el cuerpo, siento mucha tensión, me está indicando que tengo que hacer algo previo con el cuerpo para poder sentarme a meditar. Y de ahí viene toda la gran variedad de posturas que hacemos en las clases, que tienen la intención de preparar al cuerpo para que uno pueda sentarse 20 minutos o media hora a meditar sin que el cuerpo incomode, pudiendo dejar el cuerpo quieto. ¿Sí? Hacemos ese proceso entonces de sentarnos, pranayama, retirar los sentidos, y el proceso de meditación se basa en la concentración, en estos 3 pasos, que no es que sean escalonados, sino que uno puede ir fluctuando de uno a otro. ¿Sí? Uno puede ir logrando cierto nivel de concentración que se profundiza y la mente fluye fácilmente. La mente puede distraerse y tengo que volver a hacer el proceso de dharana, dhyana, samadhi, estos 3 últimos pasos. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces es una experiencia de meditación de 20 minutos, ¿sí? Donde vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a adoptar primero la postura de meditación, asana. Después vamos a hacer un ejercicio de respiración para inducir el sistema nervioso en estado de relajación. Vamos a trabajar sobre el enfoque hacia adentro, ¿sí? Desde el cuerpo hacia la respiración. Y luego vamos a empezar a usar un mantra que tiene la intención de generar enfoque en la mente, concentración, y aquietar o acallar el diálogo interno. El mantra tiene esa función de que la mente no deje de pensar, no deje de moverse, pero se mueve en una única dirección. Y cuando la mente se mueve de manera unidireccional, eso da una sensación de profundo descanso, más allá de que no quede quieta. Y la intención es después soltar el mantra para poder percibir el silencio interno, ¿sí? Para poder observar ese estado de claridad mental. Vamos a comenzar entonces con la meditación. Vamos a cerrar los ojos. Entrelazamos los dedos de las manos delante de la pelvis. La columna vertebral extendida. Podemos estar sentados en una silla, sobre mantas en el suelo. Elevamos el pecho, bajamos los hombros, llevamos el mentón suavemente hacia atrás y abajo. Y vamos a abrir y cerrar los ojos 3 veces en cámara lenta. Muy lento. Con la intención de que podamos dejar los ojos cerrados, totalmente pasivos, relajados, y de esa forma podamos tomarnos un descanso de nuestra relación con el mundo externo, para hacer un viaje hacia adentro, para relacionarnos con nosotros mismos en la meditación. Y la meditación comienza con el cuerpo. Mantén tu cuerpo estable, firme, y observa la quietud de tu cuerpo. Esa información llega a través de
los receptores táctiles, y a través de ciertos receptores que le indican a tu mente la postura corporal, le indican si el cuerpo está quieto o en movimiento. Observa eso. Observa la quietud de tu cuerpo. Y es muy probable que en tu mente hayan otros estímulos también. Ciertos sonidos del entorno, mi voz que va guiando esta meditación, pensamientos, recuerdos, proyecciones de cosas que vamos a hacer. Todo eso está en la mente presente. De todos esos estímulos elegí solo la percepción de la quietud de tu cuerpo. Y volvé a esa percepción de la quietud corporal. Una y otra vez. Esa quietud corporal te permite observar ahora cómo se mueve internamente la respiración. Sentí cómo tu cuerpo respira. Quizás puedas sentir el movimiento del tórax. Se expande y se relaja al respirar. Y ahora de manera voluntaria, regula tu respiración. Empezá a respirar un poco más lento que lo habitual. De manera suave, silenciosa. Sentí que puedes tomar control sobre tu respiración. Y deja que el aire salga de tu cuerpo, sintiendo cómo cuando el aire sale, se lleva la tensión alojada en los músculos de tu cuerpo. Y cuando el aire entra, llena a tu cuerpo de oxígeno, de energía. Busca un ritmo cómodo, que puedas mantenerlo durante 2 o 3 minutos. La intención de este ejercicio es empezar a calmar el sistema nervioso y soltar a través de la exhalación cualquier tensión innecesaria que pueda quedar en tu cuerpo. Tu mente está atenta, percibiendo y regulando la respiración. 1 minuto más. Respirando lento y profundo por nariz. Manteniendo tus ojos cerrados, soltá el control de la respiración y ahora simplemente sentí cómo se mueve el aire en tu nariz. Trata de sentir el aire fresco que entra y el aire cálido que sale. Estás conectando la atención de tu mente con la percepción táctil del aire en tu nariz. Es muy probable que tu mente se distraiga y se vaya detrás de ciertos pensamientos que surjan. Cuando te des cuenta de esa distracción, volvé a conectar la atención de tu mente con la respiración. Y hace ese proceso las veces que sea necesaria. Recordá que la meditación consiste en volver una y otra vez con tu atención al objeto de meditación, que en este momento es la percepción de la respiración. Hacemos este ejercicio durante unos minutos.
Y ahora observa con especial atención el descanso que hay luego de exhalar. Esos segundos en donde los pulmones están vacíos. Plena atención en la pausa que se genera luego de exhalar, cuando los pulmones están vacíos. Observa que quizás tu cuerpo quiera quedarse unos segundos en esa pausa exhalatoria. Esa pausa exhalatoria es el momento de mayor descanso mental. Plena atención a la pausa luego de exhalar. Una vez que lograste cierto nivel de relajación mental, el tercer y último paso es repetir mentalmente un mantra. El mantra es un sonido pensamiento que se repite una y otra vez para que la mente se mueva en una única dirección. Te voy a pedir que lo escuches con total atención y no solamente lo escuches de manera pasiva, sino que lo repitas mentalmente, como si estuvieras cantando el mantra dentro de tu mente. Cuando yo me quede en silencio, mantén esa repetición mental. Om Namah Shivaya. 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 Namah Shivaya. Mantén el mantra en tu mente.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Suelta el mantra y observa cómo está tu mente. Observa cómo está tu respiración y la relación que hay entre el estado mental y el respiratorio. El mantra Om Namah Shivaya hace que nuestra mente enfoque su atención en Shiva. Shiva es una palabra sánscrita que expresa a la esencia del ser, a ese silencio, esa calma profunda que se manifiesta, esa presencia silenciosa que se manifiesta y cobra fuerza cuando la mente se relaja. En la meditación la mente se aquieta, se calma, para que podamos ver con claridad nuestra verdadera naturaleza, como pura conciencia, fuente de paz, tranquilidad, contentamiento. Observa ahora cómo quedó tu cuerpo luego de esta práctica, el efecto que también la meditación generó en él. Vamos a cerrar esta clase cantando Om Shanti. Shanti significa paz. Vamos a llevar las manos delante del pecho en un gesto de gratitud. Inspiramos. Om Shanti Shanti Shanti.